¿La Reserva Federal de Estados Unidos es la mayor estafa en la historia de la humanidad? ¿Cómo funciona la Fed y quiénes son sus verdaderos dueños? ¿Alguna vez has escuchado que la Reserva Federal o los bancos centrales en general pueden imprimir el dinero que sea y que gracias a eso, ya que pueden manipular las tasas de interés, son capaces de crear deliberadamente periodos de inflación y recesión? Además, ¿sabías que la Fed es una institución privada? ¿Acaso esto no es un conflicto de interés? Porque si la Fed puede manipular la economía y sus dueños son los bancos, cuando crean una crisis, ¿no serían los bancos y las élites financieras las que pueden beneficiarse de estas crisis? Comprando activos a precios bajos y consolidando aún más su poder. ¿De dónde salen estas historias? ¿Qué tanto tienen de cierto? Quédate hasta el final porque hoy te voy a revelar lo que nadie entiende acerca de la Reserva Federal. Pero antes de empezar, si eres nuevo en el canal, me presento. Me llamo Van Javi, soy un asesor en estrategias de inversión independiente, certificado y que ha ayudado a muchas personas con espíritu independiente, apasionados por explorar verdades ocultas, también llamadas teorías de conspiración, que les gusta ir en contra de la narrativa que nos están empujando y que quieren tener el control directo de su dinero, a encontrar la autonomía y formas probadas y seguras de gestionar su futuro financiero, político y familiar. Mi objetivo es darte las soluciones y romper las narrativas que te juegan en contra para que puedas vivir de manera más libre y protegido o protegida de la crisis en las finanzas públicas. Y si eso es algo que te gusta o resuena contigo, considera suscribirte a mi canal para mantenernos en contacto. Entonces, ¿de dónde nacen todas estas teorías acerca de la Fed? Nada más y nada menos que del libro La criatura de la isla Jekyll, escrito por G. Edward Griffin hasta 1994 y que expone diversas teorías alrededor de la realidad oscura y siniestra de la Reserva Federal. Según el autor, la creación de la Fed en 1913 no fue un acto altruista para estabilizar la economía estadounidense, sino fue una maniobra estratégica de los banqueros más poderosos de la época. Estos, representados por figuras clave como JP Morgan, Paul Warburg y los Rockefeller, se reunieron en secreto en la isla Jekyll, Georgia, para diseñar un sistema financiero que les beneficiara directamente. Griffin argumenta que la Fed no es una institución gubernamental, sino una entidad privada que funciona en interés de los grandes bancos, consolidando su control sobre la economía nacional. El libro critica el sistema de dinero fiat o dinero fiduciario controlado por la Fed como una herramienta para esclavizar económicamente a la población. Según Griffin, el abandono del patrón oro le permitió a la Fed imprimir dinero sin respaldo, devaluando constantemente el poder adquisitivo del dólar. Esta práctica beneficia a los gobiernos y a los bancos que pueden gastar sin límite, mientras que la inflación perjudica a la ciudadanía promedio, cuyo salario pierde valor con el tiempo. En pocas palabras, la Fed es el instrumento central de una conspiración global para controlar a las masas a través de la deuda. Para desentrañar esta historia, vayamos directo a explorar cómo se creó la Reserva Federal. La creación de la Reserva Federal estuvo marcada por dos crisis financieras, una en 1893 y una posterior en 1907, que fue la que finalmente selló el debate sobre la necesidad de tener un banco central. Ambas crisis giran alrededor de una figura clave, John Pierpont Morgan, de quien obtiene su nombre el mayor banco no solo de Estados Unidos, sino del mundo en términos de capitalización de mercado, JP Morgan Chase. El pánico de 1893 se originó en un contexto de repetidas crisis económicas durante el siglo XIX en Estados Unidos. Estados Unidos no era la potencia que es ahora, de hecho estaba al borde de la bancarrota. En un ejemplo claro de que la historia no se repite pero rima, para solucionar sus problemas entonces, al gobierno se le ocurrió que esta vez ellos sí podrían manipular la economía. Apoyados por los productores de plata de Estados Unidos, los llamados demócratas de plata sobrevaloraron el valor de la plata en relación con el oro para poder aumentar la cantidad de dinero y pagar sus deudas con dinero gratis. El resultado fue una mina de oro, pero para los especuladores europeos. Como la plata valía más en Estados Unidos, los europeos comenzaron a vender su plata en Estados Unidos a cambio de oro, que en Europa era el estándar dominante. El resultado fue que el Tesoro de los Estados Unidos llegó al borde de estar en la bancarrota por primera vez en su historia. El temor de que el gobierno no podría honrar sus deudas se extendió y esto causó corridas bancarias que destruyeron unos 172 bancos estatales, 177 bancos privados, 47 cajas de ahorros, 13 empresas de préstamos y fideicomisos y 16 empresas hipotecarias. Durante este periodo, JP Morgan desempeñó un papel crucial para estabilizar la situación financiera del país. En medio de una crisis en las finanzas públicas y de un sistema bancario al borde del colapso, Morgan lideró un consorcio de banqueros que recaudó los fondos necesarios para respaldar al gobierno. Este esfuerzo incluyó el préstamo de $65 millones en oro, una suma extraorbitante para la época, pero que ayudó a restaurar la confianza del público y evitó un colapso financiero más profundo. Más adelante, en 1906, una tragedia volvería a poner en riesgo el sistema bancario de Estados Unidos. El terremoto de San Francisco en 1906 destruyó gran parte de la ciudad, causando pérdidas significativas para las compañías de seguros, muchas de las cuales estaban basadas en Nueva York.
Esto provocó una fuga de dinero de la costa este hacia la costa oeste, ya que las aseguradoras necesitaban financiar las reclamaciones. Este movimiento de dinero redujo la liquidez y las reservas de los bancos de Nueva York, dejándolos en una situación vulnerable para el pánico de 1907. En 1907, otro intento de manipulación llevó al pánico. Esta vez el culpable fue Fritz Augustus Heinz, quien intentó manipular las acciones de United Copper Company. Tomando dinero prestado del banco Knickerbocker Trust, Heinz comenzó a comprar acciones de la compañía pensando que podía llevar el precio hacia arriba. Cuando el precio de la acción se movió en su contra, Heinz no pudo pagar sus deudas y se llevó al banco entre las piernas. El colapso de Knickerbocker Trust generó miedo generalizado y provocó una corrida bancaria masiva, y JP Morgan tuvo que aparecer una vez más para salvar el día. Morgan utilizó su influencia para reunir a los principales banqueros de Nueva York y organizar un fondo de emergencia para evitar el colapso de otros bancos. Un paso clave fue cuando Morgan reunió a 120 banqueros y los encerró hasta que aportaran $25 millones para salvar el sistema bancario. John D. Rockefeller, el hombre más rico de Estados Unidos, depositó $10 millones y llamó a la prensa para anunciar su compromiso de ayudar a los bancos de Nueva York. Lo que necesitaban era un fondo que pudiera fungir como prestamista de última instancia para prestarle el dinero a los bancos que necesitaban efectivo para enfrentar las solicitudes de retiro de sus clientes y recuperar la confianza en que los bancos eran solventes. El sistema bancario fraccionario permite a los bancos tomar el dinero de sus clientes y prestarlos, lo que significa que no pueden hacerle frente a todas las solicitudes de retiro al mismo tiempo porque prestaron ese dinero. Gracias al fondo de última instancia de Morgan, los bancos pudieron hacerle frente a los retiros, la confianza volvió al sistema bancario, las personas volvieron a depositar su dinero en el banco y el fondo se disolvió. Morgan había salvado otra vez a Estados Unidos él solo. La revelación de que depender de los esfuerzos individuales de Morgan no era sostenible cementó la necesidad de crear un banco central que sirviera como prestamista de última instancia, como lo hizo Morgan en 1893 y en 1907. ¿Ahora ves por qué la Fed originalmente no fue concebida como una agencia gubernamental? La Fed es una institución privada creada por los bancos porque la tarea de regular el sistema bancario y salvar a los bancos en problemas no es responsabilidad del gobierno o del contribuyente, es de los propios bancos. Este diseño buscaba precisamente que los bancos fueran responsables de la estabilidad financiera en lugar de cargar esta responsabilidad sobre los ciudadanos a través de impuestos o políticas públicas directas. Ya había un par de focos iluminándose. El mandato de la Fed al principio era solamente el de gestionar los flujos de capital y evitar las crisis financieras que afectaban la liquidez de los bancos. Como mencionaba, un catalizador clave para la creación de la Fed fueron los flujos de capital que ocurrieron debido al terremoto de San Francisco en 1906. Los cuales causaron un nivel bajo de reservas en Nueva York que dejaron expuestos a los bancos en el pánico de 1907. La economía experimenta desequilibrios regionales. Las economías son distintas en distintas regiones. Hay regiones productoras, mineras, comerciales, de servicios y cada una tiene su propio ciclo económico. La falta de un mecanismo adecuado para gestionar estas variaciones generaba inestabilidad en los bancos. La idea es que si había una escasez de dinero en Nueva York, por ejemplo, porque todo el dinero se fue a San Francisco, el Banco Central podía atraer dinero estableciendo una tasa de interés más competitiva en Nueva York. El establecimiento de la Reserva Federal como una red de bancos centrales regionales permitía una mejor distribución del dinero y una respuesta más ágil a las demandas financieras de cada área, ayudando a evitar crisis como la de 1907. Pero como es de costumbre, por culpa del gobierno no podemos tener cosas bonitas. El mayor problema con la Fed y lo que abrió las puertas a toda clase de teorías de conspiración fue la intervención del gobierno. A lo largo del tiempo, el gobierno de Estados Unidos ha tomado decisiones clave que han reconfigurado la estructura y las operaciones de la Fed, y estas transformaciones se han centrado principalmente en dos áreas. Uno, en su capacidad para comprar deuda de gobierno, y dos, en la centralización del establecimiento de las tasas de interés. Primero, hablemos de la centralización de las tasas de interés. Originalmente la Fed tenía 12 sucursales independientes. Por ejemplo, en esta tabla de 1926 podemos ver cómo las tasas de cada sucursal eran distintas. Básicamente vemos que en Nueva York había un exceso de reservas bancarias, por lo que bajaron la tasa de interés para animar al capital a moverse a lugares como Dallas o Atlanta, que subieron la tasa para atraer al dinero con una tasa más alta y así incrementar sus reservas. Pero el gobierno, empoderado por ideologías marxistas, emprendió su camino hacia una expansión de su poder y sus competencias. Franklin D. Roosevelt cambió la estructura de la Fed en 1935 para que actuara de manera más centralizada y para que sirviera los intereses políticos de su administración, avanzando la famosa economía política. La economía política es un sistema donde la economía está subordinada a los intereses políticos
de la administración en turno. O sea, no ven la economía como una forma en la que las personas y los ciudadanos pueden beneficiarse todos. La economía es más bien una herramienta más para promover sus agendas y sus intereses deshonestos. En ese momento la Fed perdió su independencia y ahora sería el presidente quien nombrara al presidente del Banco Central, y la fijación de las tasas de interés se centralizó a una sola, dejando prácticamente obsoleta la necesidad de 12 sucursales regionales para administrar los flujos de capital y para que el gobierno pudiera influir directamente en la Fed e imponer sus políticas. Número 2. El cambio en la capacidad de la Fed para comprar únicamente deuda pública. Como has podido ver, originalmente la Fed fue concebida para actuar como un prestamista de última instancia y para manejar la estabilidad bancaria de la economía, pero con un enfoque en el sector privado. En su idea original, en ningún momento se pensó que la Reserva Federal debería servir para promover agendas políticas, ni mucho menos para financiar el gasto insostenible del gobierno. Porque ya lo he dicho varias veces, el problema no es el Banco Central, el dinero fiduciario, el petróleo, los recursos naturales. El problema siempre es el gasto insostenible del gobierno. Entonces, no conformes con acabar con la autonomía de sus sucursales, durante la Segunda Guerra Mundial se estableció que la Fed debería centrarse en la compra de bonos del gobierno para financiar el gasto excesivo que trae la guerra. Una medida que se suponía sería temporal, pero que nunca fue revertida. Así se consolidó la relación de la Fed con el gobierno y su rol cambió de ser el prestamista de última instancia para los bancos del sector privado a ser una herramienta para el financiamiento de la deuda nacional. Estas intervenciones marcaron un cambio profundo en el papel original de la Reserva Federal, convirtiéndola en una herramienta más directa del gobierno para promover la economía política, en particular a través del control de la deuda pública y las tasas de interés. La Fed pasó de ser un instrumento privado para salvaguardar la integridad del sistema bancario, proteger a los ahorradores y evitar que la cuenta cayera sobre los contribuyentes. ¿Alguien se acuerda del FOBAPROA en México? A ser un instrumento más del gobierno para promover sus políticas miopes. Ya por último, porque ya sé cuál va a ser el primer comentario. Muy bonita tu historia y todo, Banjavi, pero el poder de la Reserva Federal es que puede crear dinero del aire y manipular los mercados a su conveniencia para que sus dueños, las élites financieras, puedan comprar barato en medio de crisis y enriquecerse a expensas de todas las personas. Bueno, si tú pensabas dejar este comentario, presta atención porque lo que sigue puede ser un poco complejo de entender, pero voy a procurar explicártelo súper bien. Hoy en día, la mayor parte de la creación del dinero no pasa en los bancos centrales. Pasa en el Tesoro o en Hacienda. ¿Qué? ¿Qué significa esto? La mayor parte del dinero en circulación actualmente en Estados Unidos lo crea el Tesoro y no la Reserva Federal, debido a la forma en la que interactúan estas dos entidades con los mercados financieros y con el gobierno. Originalmente, la Reserva Federal tenía la función de gestionar la política monetaria mediante la regulación de la oferta del dinero y las tasas de interés. Sin embargo, a lo largo del tiempo, especialmente con la expansión del socialismo, el creciente déficit del gobierno, la ruptura del patrón oro y el colapso de las finanzas públicas, el Tesoro ha asumido un papel central en la creación del dinero. El Tesoro crea dinero al emitir bonos para financiar sus huecos presupuestarios. Cuando la Reserva Federal compra estos bonos en el mercado abierto como parte de sus operaciones de política monetaria, lo que realmente ocurre es que se crean reservas bancarias, pero el dinero creado se basa en las necesidades del Tesoro para cubrir el gasto público. Además, las instituciones que quieren invertir en los mercados financieros pueden usar esa deuda de gobierno como colateral para recibir efectivo y operar en los mercados. Por lo tanto, la impresión de dinero en la práctica está vinculada a los bonos del Tesoro, no directamente a la actividad de la Reserva Federal. Este proceso ha centralizado la creación del dinero en torno al endeudamiento público, un fenómeno que se intensificó con políticas como la flexibilización cuantitativa o quantitative easing en inglés y el aumento de la deuda nacional en las últimas décadas. En otras palabras, y con esto me despido, el problema no es el Banco Central, el dinero fiduciario, el petróleo o los recursos naturales. El problema siempre es el gasto insostenible del gobierno. Espero que te haya gustado este video. Comenta qué te pareció y si te gustó, dale me gusta, suscríbete al canal, compártelo con tu amigo o tu amiga que le gustan las teorías de conspiración y checa las ligas en la descripción porque una vez más estamos enfrentando una crisis en las finanzas públicas y el colapso del sistema financiero dependiente de la deuda gubernamental. Y ahí puedes encontrar más recursos gratis que te permiten cubrirte de estos fenómenos. Porque recuerda que el sistema financiero está cambiando y tu planeación financiera debe cambiar también. Yo soy Banjavi y nos vemos en el próximo video.